Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio más de Ajustando el Paso. Y esta que te habla es Edna Guzmán, una mañana divina porque me acompaña un gran amigo, un hermano de la infancia, Juan José Pons. Gracias por estar conmigo. Buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno, y hoy tenemos historia y yo le quiero llamar a este episodio 3 generaciones, un legado. Porque Juan José se ha dado la tarea de preservar un legado de allá de su finca, de la hacienda, de las tradiciones españolas, de donde viene su apellido Pons. Y yo quiero que sea él que nos narre qué es la hacienda Pons, pero más bien de su historia, y luego nos vamos a explorar qué es lo que está haciendo, que es riquísimo. Cuéntanos. Pues muchas gracias, buenos días. La historia se resume. Yo soy apenas tercera generación, mi abuelo llegó quizás en las últimas camadas de gente que vino todavía, precisamente en 1898, justamente cuando Estados Unidos pelea con España, todavía era una colonia española. Uh-huh. Y entonces, como muchos mallorquines de esa época venían a buscar una mejor condición de vida. Mi abuelo llegó lo más que he escuchado que llegó a San Sebastián, a una familia que imagino también de mallorquines, a trabajar en comercio y en una tienda. Claro. Y años después de eso, de alguna manera se encontró con la gente de la familia Castañer, que es la familia por la cual se está llamando ahora el poblado de Castañer, que eso hasta el 75 era Los Rámanos, después se convirtió en poblado Castañer. Oh, sí, o sea que de Castañer el nombre de esta familia es en el 1975 que se forma el nombre. Sí, porque se escribió un libro, rapidito se escribió un libro, un historiador hizo un libro sobre la familia Castañer y el impacto que tuvo en el desarrollo del poblado económicamente. Y entonces publica un libro, se vende muchísimo y decía Castañer en la portada, se conocía. Y entonces la gente empezó a venir a buscar a Castañer. ¡Wow, qué lindo! Entonces cuando la comunidad se cansó de explicar que no era Castañer, que era Los Rámanos, sí, pues dijeron, ok, pues ya. Desistimos. Ahora es Castañer. Déjalo Castañer. Y interesante que Castañer, y yo me enteré, y corrígeme, a los otros días, que en realidad cuando miramos el mapa de Lares, pertenece a un barrio, ¿no? Castañer, antiguamente Los Rámanos siempre fue un sector del barrio Bartolo de Lares. Uh-huh. O sea que Castañer es Bartolo en realidad. Lo que pasa es que ha tomado tanta relevancia que ahora la Junta de Planificación inclusive ha hecho un deslinde del poblado de Castañer y entonces, aunque todavía es un sector, pero ahora es un sector de Ajunta y de Yauco también. No me digas, eso sí es nuevo, pero nada, qué divino. Ahora, cuéntame, de tu abuelo, seguimos ahí, el abuelo sí, Pons. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Pedro Pons Arbona. Arbona, de Mallorca. De Mallorca, mallorquín, de Sóller de Mallorca. Se encuentra con estos otros mallorquines Castañer, pues que la relevancia de esa familia es que de alguna manera empezó a adquirir haciendas grandes en el mismo entorno de lo que se conoce como el poblado Castañer ahora. Claro. Cuando ven a mi abuelo, se lo llevan y después empatamos porque lo que sucede es que mi abuelo, la familia de mi abuelo y de los Castañer viven a 2 calles aparte del mismo pueblo de Sóller, o sea, son del mismo pueblo, se conocían. De allá de España. De allá de España. Qué interesante. Ya mi abuelo acá, pues ellos se lo traen y entonces ya para el 1920 al 30, ya mi abuelo lo dejan como administrador principal, eran como 5 o 6 haciendas grandes y socio principal de lo que terminó siendo sucesores de Castañer. Y cuando hablas de hacienda, ¿qué hacían en estas haciendas?
Pues estas haciendas principalmente eran todas cafetaleras, aunque en esa época se sembró hasta caña en esas Claro. montañas. Pero lo que sustituye la caña básicamente es el café. Ujú. Y en la montaña pues se dio naturalmente el ambiente para producir Propicio. estos cafés. Y entonces en esa región entre Lares, Adjunta, Yauco, Las Marías, Maricao, pues hay una gran concentración de mallorquines que hicieron haciendas de café. Qué O interesante. sea que esa población de mallorquines se concentró en la montaña, en esta región. Y pues mi abuelo era parte de eso. Cuando sucesores de Castañer desarticula, o sea, deja de existir, pues entonces mi abuelo se queda con esa hacienda, que es la que estamos, que se llamaba en alguna plataforma de búsqueda todavía, te dice Hacienda Buenavista. Cierto es que yo la he Sí, visto y en realidad es donde están ustedes, que es la Hacienda Ponce. exactamente. ¿Y eran cuánto en terreno o territorio? Bueno, en terreno eran más de 700 cuerdas. Wow, cultivadas. Sí, cultivadas. Bueno, me imagino que habían Sí, sí. gran parte Sí, de sí. ellas cultivadas, Ajá. pero mi abuelo ya era una de las haciendas que él manejaba cuando trabajaba Claro. cuando era socio de los Castañer. Pero realmente él, al adquirirla, pues entonces sembró más, edificó los edificios que tú ves allí de los beneficiados, la Casa Grande, todo lo amplió a la nueva producción. Y hasta que murió allí. Sí. Y Murió con las botas puestas. con las botas puestas. Tengo una curiosidad, porque mencionas mallorquino y cada región tiene su forma de hablar típica o sus Sí. palabras. ¿Es el español que conocemos de la Real Academia Española o entran en otra... En este No, asunto del leche di poti que viene de un sitio de España? ¿Cómo era eso? pues ciertamente eso del echidipoti no es mallorquín, pero sí viene de regiones de España. No tengo la raíz exacta, pero sí se habla así en muchas partes de España. Y el mallorquín, pues es un dialecto que se hablaba y todavía se habla, pero mayormente en la isla de Mallorca se hablaba mallorquín, que Interesante. es un dialecto parecido al catalán. Y eso le imprimía un acento distinto al español, que era muy español con las zetas y todo eso, Sí, pero, sí. pero tenía ese acento isleño mallorquín. Qué lindo, qué Sí. interesante. Yo no, o sea que si el mallorquín no es el yo sé que la historia indica que el y fuimos y dipoti y demás, no es que sea, la gente dice del área que como diminishing, pero es que no Sí. saben que es que vinieron unos trabajadores de una región peculiar de España Sí, que tenían yo ese no acento. conozco que esa particular I sea mallorquina, Exacto. pero ciertamente es una influencia española Una influencia española y con comidas diferentes. con comidas diferentes. La comida isleña se distinguía mucho de la península por los ingredientes y por la forma, por la agricultura de la isla en particular. Pero al final del día, cuando ellos vienen, Mallorca, es interesante explicar que Mallorca es una isla que es una 3/4 parte de Puerto Rico, no es pequeña, pero un poco más pequeña que Puerto Rico. Toda su terreno es bien rocoso y la montaña es bien rocosa, inclusive los romanos hacían paredes de piedra en la montaña para sembrar un árbol de olivo y hay montañas llenas de ese tipo de cosas. Y entonces yo imagino que cuando ellos vienen a Puerto Rico y ven que la tierra, pueden hincar el zapato en la tierra, pues se concentraron mucho, hicieron mucha agricultura por acá. Pero esa gente, esa generación vino en modo de supervivencia, entonces trabajaban muchísimo y lograron muchísimo. Casi todas estas haciendas las lograron con mucho esfuerzo. Sí, me resulta bien interesante porque a veces tenemos esta creencia falacia que eran ricos y venían acá a explotar a la isla. Y no necesariamente me estás dando una perspectiva de que venían Sí. en búsqueda de una mejor vida y de encontrarse una tierra tan fértil. Sí. Sería como que, ¡ah! Y por eso trabajaban tanto Sí, y la entonces, honraban la tierra. en esa generación venían de una época de mucha escasez y mucha, o sea, estaban engobando la Primera Guerra Mundial o saliendo de ella, estaba la Segunda Guerra Mundial, estaban los comunistas en Europa, había mucha escasez, Wow, mucha interesante. escasez y frío. Qué frío. Y entonces acá, pues, los que vinieron
a mejorar, pues realmente trabajaron muchísimo. Y eran gente que eran bien trabajadores y hicieron lo que hicieron trabajando. Los que estudiaron fueron los hijos de ellos. Claro, esa otra generación. Ahora, ¿y con quién se casa tu abuelo? Pues mi abuelo, entiendo, dice la historia que volvió... Hay una sonrisita media pícara, vamos a ver. que volvió a Mallorca, supuestamente tenía otra familia por acá, pero se fue, pero no nada oficial. Se fue a Mallorca a arreglar los papeles, pues para lo que hacían los mallorquines de esa época, retirarse allá, ya él tenía la hacienda asegurada y entonces allá le dijeron, mira, cuando te vayas te vas a llevar a esa muchacha que está ahí. Entonces, básicamente le arreglaron un matrimonio con mi abuela. Que era española, de Mallorca. Era mallorquina también. Ah, no me digas. Sí, pero ella se crió por circunstancias que tomaría mucho rato explicar. Ella se crió entre Francia y España. Sí, pero el asunto es que le ajuntaron. Decimos en el campo, mira, le endilgaron la novia. Tenía 21 años menor, o sea que yo no creo que él haya puesto mucha resistencia. Y así era, porque acuérdate que en esa época se acostumbraba mucho a casar las muchachas con alguien que tuviera recursos, etcétera, etcétera. Tú sabes. Qué interesante, o sea que viene la mallorquina también, que se llamaba tu abuela, ¿cómo? Paula. Paula, viene Paula y se viene para Castañer y ahí vienen pues los hijos, ¿no? Sí, ahí tuvo 4 hijos. Tuvo a Tito, Nicolás Pons, que fue el mayor, el papá de Nani, Toñín, Antonia, Paula, otra Paula, y mi papá. Sí, ahí esa parte yo conocí de ellos a 2, qué lindo. Entonces viene papá, ahora vamos a hablar de segunda generación y papá se queda con la hacienda Pons. Sí, porque curiosamente quiero destacar que en un viaje de regreso mi abuela no pudo regresar porque estaba encinta de mi papá. Entonces mi papá fue el único que nació allá. ¿En España? Sí, inclusive mis tíos fueron a la escuela ese año allá. O sea, pero que entonces tu abuela iba y venía. No fueron y se tuvieron que quedar en lo que ella tenía el parto y el muchachito pues ya, qué sé yo, gateaba o algo y entonces regresaron. Entonces cuando mi abuelo, o sea, ya regresan acá cuando mi abuelo muere como 12 o 13 años antes de yo nacer, en los 50, pues ya la hacienda estaba corriendo tal y cual, y entonces mi tío mayor estudió agronomía, las otras tías estudiaron otras cosas, se casaron, se fueron a vivir a San Juan y el único que estaba en la finca era papi, que entiendo que estudió contabilidad, pero no terminó porque él quería estar allí. Qué lindo, qué lindo. Mira, tanta historia bonita que a veces no conocemos y conocer la historia nos brinda un concepto más profundo de identidad, de dónde venimos, nos ayuda a conocernos. A conocer por qué tenemos a veces unos motores internos de preservar, de lograr algo, de regresar a esas raíces y no necesariamente sabemos porque es una codificación biogenética que traemos. ¿Sabías eso? Eso viene codificado. Pero entonces no saberlo, andamos por ahí en piloto automático y por eso quise traer esta historia para llevarnos al presente y vamos a tomar un pequeño receso porque quiero que me lleves al presente cómo tú en tercera generación estás siguiendo un legado de tu familia de arduo trabajo, pero con una visión, con un propósito, honrando a ellos, pero trayéndole tu propia visión. Así que quédese con nosotros para conocer qué es hoy día Hacienda Pons y cómo puedes conocerla y disfrutarla. Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Bueno, y aquí de regreso conociendo la historia de 3 generaciones maravillosas, de nuestra historia, nuestras raíces, de una familia muy linda, Pons, de la isla de Mallorca, y cómo estas personas con esa intención de arduo trabajo, de dejar un legado a una familia, incansables, un amor por la tierra, está aquí, está con nosotros presente, nos ha programado a nivel celular, inconsciente, lo traemos, es genético, traemos ese deseo, esa gallardía. Y por eso quise invitar a mi gran amigo Juan José Pons para que nos hablara. El primer segmento, si te lo perdiste, escúchalo, ve atrás para que oigas la historia, porque ahora en esta otra segunda parte quiero que nos hable de lo que él está haciendo. ¿Qué está haciendo en la Hacienda Pons para que lo puedas visitar y puedas degustar de la maravilla que allí se vive y se respira? Porque es una experiencia completamente sensorial. Así que háblame. ¿Qué está pasando allí? Bueno, en mi regreso a Bartolo o a la Hacienda sucede porque después que mi papá fallece yo me fui a hice negocios y viví en Cabo Rojo y en todas partes. Ya para el 2010 aproximadamente, gracias a mi familia nos pudimos poner de acuerdo y entonces yo regreso porque pues se había dejado de trabajar un poco y entonces empiezo a buscar cómo volver a activar la hacienda, aunque fue por pocos años, no fue que estuvo abandonada mucho tiempo. Pero logramos desarrollar el tema del café porque aunque no había muchos cultivos, estaba la maquinaria, el beneficiado. Entonces lo activamos y al cabo de 2 años ya estaba exportando café a España, Qué bien. a Reactivaste la España, industria del Inglaterra, café. Japón, a todos estos sitios, gracias a mucha gente que se involucró conmigo en esto. Y todo iba fenómeno con el café a todo switch, los almacenes llenos, muchas cosas. Hasta que llegó María. Y nos obliga a ajustar el paso. Entonces todos podemos, tú sabes, siempre evolucionamos mucho hasta que llegó María. Antes de María, nosotros tenemos el antes de María y el AM y el PM. Sí, Con María. exactamente. Pues, ¿qué pasa? Ahí se complicó la cosa porque yo me enfoqué tanto en el café que lo único que yo tenía de negocio era comprarle café a todos los agricultores, etc. Se acabó el café. Por 3 años no hubo cosecha de café. Pues entonces fue mucha jascada de cabeza y hice de todo, pero entonces, inclusive por la sugerencia y por el interés de los visitantes, siempre tuvimos mucha visita allí a ver qué era, qué sé yo. Porque gracias a Dios, a pesar de María, todos los edificios, la infraestructura original de la hacienda se quedó intacta. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque básicamente ahora eso es lo que se ha convertido el proyecto, para, además de rehabilitarlo, es preservar la historia. Claro. Y entonces eso nos llevó a lo que yo llamo la nueva economía de las haciendas, que es el agroturismo, que es un producto nuevo. Claro. Entonces ahí, raspando la olla, pude hacer restaurante y coffee shop y empezamos a tostar café ya hace como 4 años que estamos tostando café allí. ¿Con tu marca? Sí, con mi marca. Las marcas son Bartolo y Café Hacienda Pons. Y entonces habilitamos una facilidad de caben hasta 75 personas sin hacer nada. Y entonces tenemos un menú desarrollamos una gastronomía muy campestre, muy rústica, con mucha influencia española. Y entonces tenemos siempre las proteínas así, el cordero, el conejo, el pollo, el cerdo, que eran las proteínas que eran bien comunes en la época de estos mallorquines cuando empezaron a desarrollar estas haciendas. Y estamos haciendo un gran esfuerzo para sembrar todos nuestros vegetales. Ya tengo unas facilidades nuevas. Estoy preparando composta para tratar de producir todos los insumos de restaurantes y tener esa experiencia y activar esto de la autosuficiencia.
un Divino. poco. Y yo sé porque me encanta la comida, tu comida, porque tiene las aromáticas allí, el romero, el orégano, todo eso que lo hace único, pero con ese toque bien peculiar que tú le das de las raíces mallorquinas. Háblanos de eso. Sí, de hecho yo hice un prólogo en el menú original, que después lo quité porque nadie lo leía y como quiera me preguntaban, es que Te lo explicas ahora. toda esa, la raíz de todos esos platos principales Ujú. viene de la cocina mallorquina con la influencia española, donde se utiliza mucho pimentón y muchas aromáticas, porque en el campo desde siempre, desde el principio, pues estaban los huertos, o sea, las familias tenían que comer del huerto. Claro. Y las proteínas, y los pollos, y los huevos, y las carnes de cerdo, y el cordero, y la guinea, y el pavo, todo eso tenía que producirse allí. Entonces, pues yo hablé de las tradiciones de comida de mi abuela, Paula Pons Planas, Ujú. y de mi mamá, Flora Elena Pietri Bosch, que ella viene más del área Corsa, de Ajunta. Ujú. Y entre eso y recetas que busqué, todo eso, pues se configuró lo que es la gastronomía, pero realmente es un intento de traer lo mejor de la gastronomía de la época de los principios de la hacienda, Me donde esas encanta. familias tenían que cocinar y comer y vivir ahí en esos lugares. Sí, algo que es bien peculiar es que se distinguen los sabores y los aromas por el asado, porque es una cocción a fuego lento que añade esa peculiaridad. Mire, si a usted le gusta el cordero, es más, si nunca lo ha probado, o el mejor cordero que yo he comido es en Hacienda Ponce, y no es porque él está aquí. Eso te deleita así el paladar y uno se queda así como horas, así. Es una experiencia, es una experiencia. Ahora, Sí. háblame de experiencia. Dijiste que es agroturístico. Si yo voy, los que nos escuchan y quieren ir, porque no es ir y comer y ya, es la experiencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? Bueno, obviamente es un sitio muy espacioso, la hacienda se puede caminar, hay muchas vistas, hay muchas áreas de tomar fotos, pero también hacemos un recorrido en la hacienda con reservación, por reservación, donde discutimos todo el tema de lo que estamos hablando aquí, un poquito de cómo llegamos allí, La por qué estamos historia. allí, etcétera. Sí. Pero entonces nos vamos al café, al proceso del café. Cómo el café llega de la finca, qué hacemos allí con el café, dónde lo procesamos, dónde se separa el verde del maduro, se Claro. secan y hasta el tueste. Y explicamos un poco el efecto de los diferentes tuestes, el efecto de las diferentes calidades de café y me da una buena orientación. Mucha gente tiene la experiencia de que cuando yo entro a ciertos temas se le cae todo el concepto del café. Cambian por completo la percepción, el Sí, paradigma. porque al igual que yo al principio, yo pensaba, yo tomaba café todos los días, 3 tazas, o sea que yo que más sabía de café que yo. Hasta que me metí en ese proyecto de nuevo y Claro. tuve que aprenderlo todo. Entonces, el tema de los aromas, los sabores, El tueste. nada de eso, yo tenía idea de que eso Sí. era así. Y entonces, pues ahora podemos identificar por qué unos sabores se destacan y otros no. Y lo que se está buscando, que cada vez más, ahora cada vez más la gente está entendiendo y aprendiendo cuál es la diferencia de un café de calidad, los aromas, la frutosidad, el café tiene dulce, por eso un café de calidad no se toma sin azúcar. Literal, sí, porque lo dañamos. Yo digo, ¡ay! Exacto. No lo puedes extraer el sabor. Y entonces, una nota bien curiosa, una vez vino un catador que fue el que me ayudó a yo entender todo el proceso, vino y yo le hablé lo que yo entendía de café, la cuestión fue que se llevó una muestra y 15 días regresó. Entonces empezó a hablar conmigo y yo empecé a hablar con él y esto y aquello. Alfredo Rodríguez lamentablemente murió, pero era un hombre de un conocimiento de café espectacular. Se saca una bolsita de café del bolsillo y me dice, huélete ese café. Y yo, bueno, pero huélelo.
Y yo le miro, yo le pregunto, ¿tú le echaste olores a esta vaina? No, huélelo. Olía a almendra, olía a fruta, olía a canela, olía a cítrico, todo eso tú lo podías identificar ahí. Yo dije, ¿dónde rayos tú sacaste ese café es tuyo? No me digas. Sí. Y yo no lo podía creer. Imagínate lo poco que uno... Claro, claro. Y entonces en ese momento realmente pusimos en acción todos los procesos y empezamos a exportar seguida. Sí, me encanta. Y el tema de la experiencia, yo sé que puedes, y todos los que nos escuchan, ir y ver cómo Juan José ha ajustado el paso para preservar estas 3 generaciones y degustar, pero la experiencia también corporativa. Sé que muchas organizaciones que buscan sacar a sus empleados para ya sea un taller, ofrecer o una actividad de conmemoración, lo que sea. Tú puedes recibirlos y tener tu menú para ellos y tener el espacio. Sí, tengo espacio allí como hasta para 100 personas. Podemos reservar las facilidades completas para actividades como esta. Ya la hemos hecho para hospitales y para otras industrias. También se llevan a cabo actividades de reentrenamiento, cosas que el mundo corporativo utiliza, claro, estas actividades para tocar algunos temas y compartir. Todo el mundo. Sí, y en un ambiente tan precioso tierra adentro que no puedo dejar de mencionar la ceiba. Es una ceiba allí que uno llega, es la que la recibe, te invita al abrazo. Está en el mismo centro del proyecto. Maravillosa la ceibita. Entonces, se puede hacer esos arreglos para tener esa experiencia. Ahora, también vi que me fascinó de las personas que le gustan acampar, porque Castañer es conocido por hacen la bicicleta, todo esto, y la gente llega 2 o 3 días antes y acampa y tú le tienes las facilidades. Sí, tenemos facilidades. Yo facilité baños y duchas para esos propósitos. Y tenemos espacios para acampar. Hemos tenido hasta más de 50, 60 casetas allí. Excelente. En estas actividades. En esas actividades. Pero claro, vienen familias y pueden disfrutar. Ahora, para almorzar o para cenar, no hay que hacer reservación y estás abierto. De 11 a 11 y media en adelante ya la cocina está ready to go. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Así que, mire, ustedes que no conocen Castañer y hacen castajú. Castañer es una cosa preciosa, maravillosa y tiene un lago allí fabuloso que usted coge y se va por ahí para abajo a ver esas fincas de café que parece, ¿sabes qué? Yo cada vez que voy no me canso de ir. Y yo digo, ¿qué es Suiza? Si esta es nuestra Suiza, ver las montañas. Entonces empiezas a deleitarte. Si tenías estrés, se te quita. Entonces vas y comes allí, degustas y das la vuelta y te paras en una esquinita cerca y vas a ver el lago. Mire de qué estamos hablando. A veces gastamos un montón de dinero y no conocemos nuestra esencia. Y realmente el lugar está en el mismo centro de la hacienda, o sea que no está frente a la carretera. Y realmente crea un ambiente súper relajante. Claro, claro. Y vale la pena tomarse unos ratos, de esparcimiento. Y llegar a lugares de esa naturaleza y experimentarlo todo, el medio ambiente, el producto y la historia. También le quiero mencionar que consiguen información de nosotros, nos pueden googlear como Hacienda Pons de Lares. Hacienda Pons de Lares. Eso es una página ahí que creció, yo no sé de dónde salió, pero hay como 100 fotos de la gente que va. Sí, porque la gente la sigue poniendo y Google se encarga. Y Facebook e Instagram, tenemos toda la información que... Bueno, pues mira, Juan José, se nos acabó el tiempo. Yo sé que teníamos mucho más para hablar de la historia, pero pudimos tener la esencia y mi intención es que provoquemos, que conocer las raíces. Yeah. Y degustar estas experiencias tan bonitas que tenemos, pero sobre todo ver un testimonio de ajustar el paso como tú lo has hecho, honrando tu legado. Y ya sabemos de dónde viene la máquina, esta máquina interna de preservar y continuar abriéndonos paso en los desafíos. Gracias y qué bueno. Y ya estoy, mira, tengo que ir corriendo a comerme mi corderito. Así que quédate con nosotros y nos vemos en la próxima edición de Ajustando el Paso. Hasta luego, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí
en Radio Grito, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.